E incluso para la izquierda es muy fácil señalar a la Iglesia, ¿no?, como el enemigo común. Pero cuando hay que señalar al padre de familia, ojo, ya nos cuesta más. ¿Y por qué? Porque señalar al padre significa señalar a la piedra angular del sistema patriarcal. La lucha de las madres protectoras es una lucha feminista y que la violencia sexual hacia la infancia es una violencia patriarcal. Cuesta mucho escuchar lo que no quieres oír, ¿vale? Y yo creo que la gente no quiere oír hablar de la violencia sexual en la infancia. No quiere. Yo creo que hay parte ahí de un trauma social, ¿no? Porque nos parece algo antinatura y nos parece algo que no pasa, que no puede pasar y que es imposible que pase. Hoy nos convoca un trabajo periodístico valiente, riguroso y dolorosamente necesario. Nos acompaña la presentación de Hija, yo sí te creo, un libro que analiza la denuncia sobre la violencia sexual hacia la infancia y es un tema que no gusta mucho a YouTube ni a sus anunciantes, así que pinta que el algoritmo no nos va a ayudar mucho, por lo que os pido que compartáis esta entrevista. Las autoras de este libro son las periodistas del Salto, Patricia Reguero Ríos y Sara Plaza Casares. Han dedicado muchísimo tiempo a recopilar testimonios, contrastar datos y documentar un fenómeno tan invisible como devastador, el laberinto judicial, institucional y mediático, muchas veces al que se enfrentan las madres que deciden proteger a sus hijos frente al abuso sexual intrafamiliar. A través de una investigación profunda que desmonta la construcción de relatos criminalizadores, analizan datos estructurales como la macroencuesta del Ministerio de Juventud e Infancia y el libro se planta firmemente contra lo que las autoras llaman voluntad de ocultación que rodea a estas violencias. Patricia, Sara, un placer teneros hoy aquí. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Vamos a ir alternando entre una y otra en base a los bloques que más habéis trabajado en el libro, así que vamos a empezar por ti, Patricia, si te parece bien. Claro, venga, vamos allá. Vuestro trabajo no nace de una investigación académica ni de una tesis previa, sino del ejercicio del periodismo. Según contáis en el libro, todo comienza en el año 2019 con el tratamiento mediático del caso conocido como Infancia Libre. Mientras la mayoría de medios reproducían el relato policial sobre una supuesta trama criminal de madres secuestradoras, vosotras os hicisteis una pregunta muy sencilla. ¿Por qué nadie estaba escuchando la versión de esas mujeres? A partir de ahí empezasteis un trabajo que os llevó años y que terminó ampliándose mucho más allá de aquel caso concreto. Así que la primera pregunta es cómo surgió la idea de escribir este libro y qué os motivó personalmente a abordar un tema tan duro y tan silenciado. Pues la idea de escribir este libro surge del deseo de poner en valor ese trabajo que es ya prolongado en el tiempo, porque como tú decías, empezó en 2019, en primavera, no sé si fue en abril o mayo, empiezan a saltar unas detenciones súper mediáticas a una serie de mujeres por supuestamente estar ocultas, secuestrando a sus hijos o hijas. Y efectivamente, y las voces de las madres no estaban, lo que era muy extraño dada, pues, el alcance que tuvo el caso, que salta a través de medios que, bueno, que son abiertamente, digamos, conservadores, ¿no? Por ejemplo, pues, OK Diario o El Español tuvieron un papel muy importante, también El Mundo, también ABC, con sus titulares, pero que también estaba en muchísimas televisiones muy mainstream, o sea, un caso absolutamente mainstream donde la voz de las madres no estaba. Nuestro deseo con el libro es recoger ese trabajo que empezó en 2019, pero cuando se cierra, hay un momento en el que la Fiscalía dice: "Nos han presentado una investigación, una unidad policial, aquí no vemos, que se pueda llevar adelante un caso con esto, lo vamos a archivar". Ahí termina, digamos, el caso Infancia Libre, pero estos casos siguen de manera individual y, por otro lado, nos empiezan a llamar madres en un goteo permanente, continuo, que se sigue produciendo a día de hoy y que, bueno, que nosotras, con el conocimiento y la experiencia de lo que nos aportó el caso Infancia Libre, pues decidimos también escuchar nosotras hablamos siempre de documentar casos, porque nosotras recogemos testimonios, sí, pero son casos siempre basados en muchísima documentación. Hablamos de informes de pediatras, de psicólogos, de psiquiatras, de psicosociales, hablamos también de sentencias y decidimos, pues, ir documentando uno a uno, mientras damos también reportajes de contexto
pues de esto que en un tiempo dimos en llamar madres protectoras, pero al principio que no llamábamos madres protectoras. Entonces, bueno, el libro plantea recoger ese trabajo y poner en valor dos cosas. Primero, pues el trabajo que hemos hecho en el seguimiento de estos casos y que han hecho muy pocos medios. O sea, hay que citar a Público porque fue un medio también que puso muchísimo esfuerzo en el seguimiento del caso Infancia Libre y luego de Madres Protectoras. Y luego también un deseo de poner en valor la lucha de las madres protectoras como una lucha feminista, porque estas mujeres están enfrentando una versión del patriarcado en el sistema judicial, en el sistema social, como se vio con la criminalización, como se vio con la como se vio con la criminalización en los medios, que tiene un claro origen patriarcal. Entonces, bueno, es también nuestro recorrido hasta llegar a esta conclusión, ¿no? Es la conclusión de que la lucha de las madres protectoras es una lucha feminista y que la violencia sexual hacia la infancia es una violencia patriarcal. Bueno, el punto de partida del libro es precisamente un caso extraordinariamente mediático, con independencia de qué corte político tengan los medios que más difusión le dieron de inicio a esa denuncia policial, donde de alguna manera se planteaba como un grupo organizado de madres que se habían dedicado a secuestrar niños para privar a los padres del derecho a verlos. Pero más allá de la denuncia policial, ¿cuántas madres de ese colectivo en esa causa son imputadas? Es decir, son citadas como investigadas en un procedimiento judicial, digamos, a nivel general. Claro, es que como causa general no llegan a ser citadas porque lo que ocurre es que la unidad policial adscrita al juzgado de Plaza de Castilla elabora un informe. Este informe incluye a unas más o menos 20 madres, pero además incluye profesionales. Incluye en esta supuesta trama pediatras, abogadas, psicólogos que supuestamente también facilitarían estas sustracciones, ¿no? Esto se presenta a un juzgado y es la fiscalía la que dice: me estás diciendo que una serie de relaciones, de vínculos y de modus operandi como trama, y esto no es así. De este informe no se puede deducir que esto sea así, con lo cual la fiscalía dice esto y el caso se archiva. Lo que ocurre luego es que muchas causas siguen de forma individual y hemos conocido algunas pues con cierta relevancia, como por ejemplo el caso de Infancia Libre o de otra de las madres que llegan a tener condenas por esas sustracciones. O sea que al final, mediáticamente, y estás proyectando que fundamentalmente amparados por medios de la derecha o de la extrema derecha o por pseudomedios, se lanza la idea de que hay una trama organizada, un grupo criminal de madres en las que hay colaboración por parte de profesionales para facilitar el secuestro de niños que intentan privarlos de que sus pobres padres inocentes puedan verlos, ¿no? Y esa causa realmente, como causa general, como causa contra un grupo criminal, se queda en nada. Bueno, pues como resumen lo que has dicho está muy bien. Hubo una unidad policial, la unidad adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla, que elabora un informe. Ese informe incluye a unas 20 madres y profesionales, donde están pediatras, psicólogos, abogadas, que supuestamente también facilitan, participan en este entramado. Y esto llega a un juzgado que dice: mira, me estás presentando unas supuestas conexiones que no están probadas en este informe, aquí no hay una trama criminal. Y fue muy claro, dijo que no había una investigación. Ahí acaba el caso de Infancia Libre. Y luego, caso a caso, pues a cada una pudieron llevarlas o no a tribunales y pudieron o no producirse imputaciones o condenas, etcétera, en función de muy diversas circunstancias, pero no existía ese grupo criminal, o al menos no, nunca se demostró que existiera, y fue una especie de bluff que yo creo que sirvió de alguna forma al discurso de la extrema derecha, que tanto ha gustado a los padres maltratadores, ¿no? De que las denuncias falsas son lo generalizado cuando hablamos de violencia de género o violencia vicaria. Yo creo que ese punto fue especialmente potente para que la extrema derecha creciera en su discurso frente a determinados tipos que lo compraban porque les venía bien. Desde luego, el concepto de denuncia falsa fue, digamos, un núcleo irradiador en este caso y apareció en titulares, además bastante poco veraces, ¿no? Como padres denunciados en falso, ¿no? Decían este tipo de medios. Efectivamente, este tipo pues de conceptos y de banalización en torno a la violencia machista estaba como rumor de fondo del caso Infancia Libre. Mm. ¿Y por qué creéis vosotras que es urgente que hablemos de violencia sexual infantil en el ámbito familiar y del papel de las madres protectoras? Creo que es un tema interesante, aunque luego podemos profundizar en el capítulo del libro que os centráis más en ello.
pero ¿por qué tiene tanta importancia? Pues a modo de introducción, hasta hace poco, y de hecho en nuestra primera versión del borrador del libro decíamos que los datos no eran claros, que no Mm. había ¿no? unos números a los que aferrarse, pero esto ya no es así porque el Ministerio de Infancia sacó una encuesta que se llama Encuesta sobre prevalencia de la violencia sobre la infancia o algo así, y ahí es muy claro el dato al señalar que 3 de cada 10 niños y niñas ha sufrido violencia sexual durante la infancia, y además entra al detalle de los perpetradores, y entre los perpetradores aparece diferencia entre 2 tipos de violencia, aparece de forma significativa en uno de los tipos y aparece de forma mayoritaria en el segundo de los tipos con hasta un 26%. Entonces, es una violencia que existe y que está ahí y que, está en nuestras manos si queremos mirar o no hacia tan dentro de la intimidad del hogar, ¿no? Vamos a profundizar en lo que vais contando a lo largo de las páginas del libro, que insistamos se titula Hija, yo sí te creo, y vamos a empezar con ese concepto que es la voluntad de ocultación, algo que se ha tomado de un informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos en la Iglesia para trasladarlo a otro ámbito que es mucho menos visible, como el que estamos hoy analizando, que es la violencia sexual intrafamiliar. Sara, decís que esta violencia es tan difícil de asumir colectivamente que muchas veces ni siquiera parece existir pese a la evidencia acumulada. Vuestro libro arranca hablando de la voluntad de ocultación de la violencia sexual infantil, especialmente en las familias. Por qué sigue siendo un tabú tan grande? Yo siempre digo que los abusos sexuales cometidos por la Iglesia ya están reconocidos, ocupan un lugar en su espacio, en el espacio público, han sido más o menos aceptados por toda la sociedad y se está en el camino de la reparación. Y eso me parece fantástico y yo lo aplaudo. Y le hago la ola a todas las víctimas que han sabido ponerlo sobre la mesa y pelear para que se luche contra ello. Pero ojo, ojo, porque el grueso de los abusos sexuales no se da en la iglesia, se da en los Obvio, hogares, claro. se da en los hogares. Y aquí tenemos un trecho enorme todavía por caminar, porque muchas veces, incluso para la izquierda, es muy fácil señalar a la iglesia, ¿no? Como el enemigo común. Pero cuando hay que señalar al padre de familia, ojo, ya nos cuesta más. ¿Y por qué? Porque señalar al padre significa señalar a la piedra angular del sistema patriarcal. Significa señalar al pater familias. Y significa poder quebrar la estructura sobre la que se asienta esta sociedad, que es la familia. Claro, Ujú. por eso en el imaginario colectivo el incesto no existe. Incluso, como siempre decimos, ha desaparecido del Código Penal. Pero sí que existe, sí que se da y sí que se perpetra. Y, entre otras cosas, la violencia institucional que sufren las madres que deciden creer y escuchar a sus hijas y denunciar es lo que hace que esto se perpetúe. El libro plantea que el problema no es individual, sino estructural, y ante eso tendríamos que preguntarnos qué papel han jugado las instituciones y la sociedad en general en perpetuar el silencio que hay en torno a esto. Vale, pues retomando un poco lo que decía antes, en el imaginario colectivo, los abusos sexuales dentro de casa no existen. No existen, o si los niños y las niñas lo manifiestan, están influenciados o influenciadas por sus madres, que se lo inventan. Porque las madres, su único objetivo es quitarle la custodia a los padres, y entonces para esto se inventan historias hasta tan rocambolescas como que el padre esté cometiendo abusos sexuales sobre sus hijos y sus hijas. Eso es lo que se entiende en la sociedad y en el imaginario colectivo que está así extendido. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un niño o una niña con 3, 4, 5 años empieza a manifestar lo que está sufriendo y solo le escucha a su madre y solo le cree su madre y solo es la madre la que decide, oye, voy a denunciar? ¿Qué es lo que sucede? Que tiembla todo el sistema, que tiembla todo el sistema y que todo se desestabiliza. Y que todos los pasos que va dando la madre, tanto en juzgados como en comisarías, como en equipos psicosociales, son zancadilleados. Y es así como surgen figuras de las que hablaremos, si queréis, luego más en profundidad,
como el síndrome de alienación parental, que es un pseudosíndrome, que ya está prohibido su utilización por parte del Consejo General del Poder Judicial, pero que se sigue usando y que implica que los jueces y juezas acusan a las madres de estar instrumentalizando a sus hijos y a sus hijas. Pero de fondo, y esto sí que me gustaría que quedara claro, de fondo, o el mayor peso que le queremos dar en el libro al final es que hay una ausencia de credibilidad con respecto a la infancia, que la sociedad no cree a los niños y a las niñas, que las niñas y los niños no tienen el derecho de escucha reconocido en sede judicial, no lo tienen. Y hasta que esto no cambie, seguiremos perpetuando y estas historias que en un principio eran acotadas al caso Infancia Libre y que después vimos que no era el caso Infancia Libre, que es una estructura que va más allá, esas historias se van a perpetuar, esas historias se van a seguir perpetuando. Hasta que no dejemos de pensar que los niños y las niñas mienten, esto va a seguir, va a seguir ocurriendo. Bueno, y en este partido de tenis en el que estamos vamos a volver con Patricia para hablar concretamente del caso Infancia Libre y de la criminalización política por parte de la extrema derecha y por parte también de ciertos medios a su servicio de todas las madres que protegen a sus hijos e hijas de agresiones sexuales, planteando que en todos los casos hay de por medio denuncias falsas y que no existe, por tanto, ese tipo de situación en una familia. Patricia, el primer capítulo del libro reproduce decenas de titulares que se publicaron en el año 2019, titulares que hablaban de trama criminal, madres secuestradoras o denuncias falsas. Siempre generalizando, siempre planteando grandes grupos de madres que estaban desarrollando prácticas con la connivencia, la complicidad, con la ayuda de profesionales. Explicáis que os llamó especialmente la atención la ausencia casi absoluta de contraste periodístico y que la mayoría de informaciones se apoyaban únicamente en fuentes policiales. ¿Cómo vivisteis el estallido mediático del caso Infancia Libre y qué es lo que os sorprendió antes de empezar a profundizar en ello para trabajar en el libro que habéis publicado? ¿Qué os sorprendió del tratamiento que dieron medios, tanto de la extrema derecha como medios incluso de entornos progresistas? Bueno, para que la gente que nos escuche se pueda hacer una idea del nivel de violencia de los titulares, te voy a leer algunos, ¿vale? Por ejemplo, Infancia Libre, un entramado criminal organizado. O Las brujas de Infancia Libre, pediatra, psicóloga y Prozac al servicio de secuestradoras. De la lucha por los derechos de la infancia a la afición por la santería. Así es María Sevilla. Y luego se añade otro elemento que no has mencionado, que es una supuesta vinculación con Podemos. La policía detiene a la asesora de Podemos en protección a la infancia por secuestrar a su hijo. María Sevilla nunca fue asesora de Podemos, ¿no? Entonces, nosotras teníamos, claro, el salto acababa, o sea, el salto estaba un poco en pañales, ¿no? Era 2019, el salto nació en 2017. Teníamos un grupo que seguimos teniendo que se llama Feminismos y alguien compartió algunos de estos titulares, llamó la atención sobre el tono, ¿no? El ruido de fondo que tenían, bueno, delante y detrás, es que tampoco se ocultaban. Entonces, bueno, pues tanto Sara como yo, pues nos pusimos en marcha, intentamos contactar con algunas de estas madres. Bueno, estos titulares que acabo de compartir son de medios como Que Diario, El Mundo, ABC o El Español, y lo que nosotras veíamos en medios progresistas era nada. Eso es un caso que fue muy poco cubierto, que fue cubierto, bueno, como se cubren a veces las cosas a través a lo mejor de teletipos, ¿no? De información de agencia. Y, y bueno, pues por eso nosotras quisimos pues poner en circulación otra voz de la historia, que era la voz de las madres, sabiendo que este relato, esta narrativa estaba absolutamente extendida entre todo el mundo, en los medios más mainstream, en tertulias de televisión, a unos niveles con los que, bueno, el salto no puede ni soñar en competir, ¿no? Nuestro objetivo era poner a circular otro relato, digamos, como poder decir: "Oye, había otra versión, había otra cara, otra cara y nosotros os la vamos a intentar dar". Pero bueno, el relato mayoritario, pues era absolutamente arrollador, ¿no?
Uno de los aspectos más interesantes que planteáis en el libro es que no os limitáis a analizar las resoluciones judiciales, sino también la construcción del relato mediático, que es lo que al final cala en la gente, ¿no? Explicáis cómo esos conceptos de hablar de denuncias falsas con total alegría, como si fueran algo generalizado y no casos puntuales, de madres resentidas, de una trama criminal, de alienación parental, ese pseudo síndrome. Pues bueno, eso aparece muy pronto en la conversación pública. La gente lo asimila ya como si fueran expertos en el tema, y hay gente que se traga que existe esa alienación parental desde el punto de vista científico y que está ampliamente aceptado. ¿Por qué se asocia tan rápidamente a madres que lo que están haciendo es proteger a sus hijos de agresiones? ¿Por qué se las asocia tan rápidamente con la mentira, con la manipulación o que incluso con actividades criminales? Pues yo creo, y esto lo hemos hablado Sara y yo muchas veces, ¿no? Que creo que hay mucha gente dispuesta a creerse algo así. O sea, creo que realmente hay mucha gente para la cual un relato en el que una madre es vengativa, es manipuladora, quiere conseguir algo, ¿no? Bien dinero o bien fastidiar al padre. Creo que es un relato que a mucha gente le encaja. Y a mí esto me preocupa. Pasaba en 2019 cuando saltó este caso, pero creo que sigue pasando y bueno, no sé, hay encuestas recientes, pues hace poco el Ministerio de Igualdad ha hecho una encuesta donde queda claro que hay muchísimos prejuicios, por mucho que presumamos de políticas feministas, de ser un país que ha avanzado en derechos LGTB, en políticas de igualdad, en fin, sin negar que esto pueda ser así, yo me temo que hay muchísima gente a la que este relato le encaja en sus creencias, ¿no? Entonces cala muy rápido. Mientras que para lo otro, ¿no? Para darle la vuelta y para escuchar a las madres, creo que hay que deshacer un poco el puzzle, ¿no? Un poco dar un paso atrás, mirar con un poco de perspectiva y plantearnos los prejuicios que, oye, que nosotras mismas también tenemos, que yo misma también tengo. O sea, a mí también la primera vez que yo hablé con estas madres, yo decía, es que no puede ser. Es que no me creo que un juzgado actúe así. Algo habrán hecho, ¿no? Y bueno, o sea, que también quiero decir que, bueno, que yo sí que siento que con este libro he hecho un trabajo en muchos sentidos. Quizá en el tema de la violencia machista lo tenía más claro, ¿no? Mm. Pero bueno, que creo que hay una masa muy importante de gente a la que una historia como la que se montó con Infancia Libre le encajaba bien en su sistema de valores, ¿no? Mm, Se archiva el caso, no hay una organización criminal dedicada al secuestro de niños y, sin embargo, el daño reputacional ya se había producido y el daño también a nivel político, el daño contra el feminismo, el daño contra las mujeres que denuncian a maltratadores y a violadores de niños. La repercusión mediática del que todo era un bluff, que la causa no era una causa general aceptable, ¿qué repercusión tuvo? Hay una persona que yo entrevisto un año después del caso de que se archivara, ¿no? En 2020 se archiva, un año después yo hice un reportaje hablando con organizaciones de infancia y una de ellas me dice: "Lo vivimos como un aviso a navegantes", y creo que resume, bueno, que responde bien a esta pregunta que haces. Las organizaciones que trabajan con el tema de violencia sexual hacia la infancia, pues, si ya trabajaban un poquito a veces, pues, en la sombra de forma discreta, pues, digamos que se vieron obligadas a ir con pies de plomo aún más. Pero es que además con la presunta trama criminal se señaló, como decíamos antes, a profesionales. O sea, un poco se estaba diciendo a pediatras, a psiquiatras, a psicólogos, a abogados que ojo, ¿no? Ojo con los informes que se hacían porque podían acabar implicados, ¿no? Investigados por pertenecer a una trama criminal. Entonces, yo creo que el daño fue absolutamente terrible o sea, en cuanto a la defensa de los derechos de la infancia, porque todas estas personas que ya se la jugaban un poco, se vieron directamente señaladas. ¿Y tú crees que desde el entorno de la izquierda o desde el feminismo se han cometido errores en relación al tratamiento de este tipo de casos, en cuanto al tratamiento de la existencia o no de denuncias falsas? ¿Crees que hay errores que han podido provocar que al final los pillen en un renuncio o sean incapaces de proyectar el discurso con cierta credibilidad entre una masa amplia de gente? Claro, hablas del feminismo. El feminismo creo que no ha mirado a las madres protectoras hasta hace muy poco, y luego podemos hablar de ello.
Y la izquierda, con algunas excepciones, y creo que hay que dar nombres para ser justas, hay que mencionar a Irene Montero, a Isa Serra, a Beatriz Gimeno y recientemente a la ministra de Infancia, a Sira Rego, creo que no es un tema que hayan considerado que sea de su incumbencia. Entonces, más que un maltratamiento, creo que ha habido, o sea, se ha mirado a otro lado, tanto desde la izquierda como desde el feminismo hasta hace bien poco. Y no sé si ahora, si se está mirando, no sé si es directamente a los ojos, ¿no? Es como, creo que bueno, que sí que ha habido a lo mejor cierta comprensión más profunda o acercamiento, pero yo no sé si es algo generalizado el que en la izquierda o en el feminismo se entienda la lucha de las madres protectoras como una causa feminista, ¿no? Como nosotras la entendemos. Mm, y para ver cómo lo entendéis, vamos a definir el concepto, ¿no? Y me dirijo en este caso a Sara. ¿Cómo definiríais qué es una madre protectora y por qué es importante además llamarlas así? Bueno, una madre protectora es una madre que decide escuchar a sus criaturas cuando denuncian violencia, cuando denuncian estar sufriendo violencia machista de todos los tipos, sea violencia física, sea violencia sexual, sea violencia psicológica, por parte de sus padres y actúan. Y esta manera de actuar, que en los casos en los que estamos hablando implica poner una denuncia, se vuelve inversamente proporcional a la protección que ellas y sus criaturas necesitan. ¿Y qué es lo que hacen estas madres protectoras ante esta ausencia de protección por parte de las administraciones? Desobedecer. Desobedecer y buscar estrategias propias de defensa. ¿Y cuáles son las estrategias propias de defensa que encuentran estas madres? No cumplir con los mandatos que las obligan a dejar a sus hijos y a sus hijas en manos de sus agresores. Y por esto es por lo que son criminalizadas, por esas estrategias de defensa. ¿Y por qué es importante hablar de madres protectoras? Porque hemos hablado mucho tiempo de madres criminales, pero no son madres criminales, son madres protectoras, madres que están haciendo que lo que ellas creen que es mejor para sus hijos y para sus hijas, ante una justicia que, repito, no protege. Aunque cada caso es diferente, describís un patrón que se repite. Una Sí. revelación del menor, una madre que intenta proteger, denuncias, informes contradictorios en las dos partes, procedimientos judiciales que siempre son muy largos y en muchos casos procesos que terminan investigando más a la madre que al presunto agresor. ¿Qué elementos comunes habéis encontrado en sus historias? Bueno, como bien dices, cada caso es totalmente diferente. Hay más bien hay patrones que se cuentan desde fuera, no, que no son los que suceden realmente en estos casos. Se habla, como decíais antes, se habla mucho de que estas madres recurren a denuncias falsas. Pues no es verdad, porque no hemos visto ni una sola condena por denuncia falsa, ni una. Lo que sí es un patrón en estos casos es que las madres acuden a la justicia a denunciar, en el caso de la violencia sexual, a denunciar que sus hijos y sus hijas están sufriendo violencia sexual por parte de sus padres y la justicia sobresee de manera provisional los casos, que no es lo mismo que absolver, ¿eh? Y esto lo tenemos que tener muy claro, que sobresee. ¿Y por qué sobresee? Pues en primer lugar porque la violencia sexual contra la infancia es el crimen perfecto, Ujú. porque no deja huella. No deja huella, o no deja huella aparente, que sí que deja una huella psicológica muy fuerte, incluso huellas físicas detectadas por pediatras, que han sido archivadas, pero eso es otro tema. El caso es que es muy difícil probar con las pruebas que exigen un juzgado la violencia sexual contra la infancia. Entonces es fácil que estos padres sean sobreseídos porque no hay pruebas, ¿vale? O sea, porque los mecanismos que utilizan los agresores sexuales contra la infancia son mecanismos muy perversos y son diferentes a los que se utilizan contra las personas adultas. Son mecanismos que entran dentro del espacio del juego, ¿vale? Vamos a hacer algo que es divertido, este es un secreto entre tú y yo,
no se lo cuentes a nadie, estamos jugando, esto es un juego, ¿vale? Entonces, claro, es muy difícil aportar datos de esto y más difícil todavía. Y este es otro patrón que se repite en todos los casos en los que hemos analizado, es que la declaración de la menor se tome en serio. Y no es que se tome en serio, es que se sepa tomar esa declaración. Y me explico. Un niño o una niña no pueden declarar en un juzgado como un mayor. Es imposible. Hay infinidad de técnicas para analizar los testimonios de los niños y las niñas. Y no precisamente son las mismas técnicas que se utilizan con los mayores. Y por eso ahora mismo hay una reforma de la ley de infancia que persigue que los juzgados se especialicen, cosa que no está pasando. Entonces, claro, si tú metes a una niña en una cámara Gesell, que se llama así, que es donde declaran, delante de un equipo psicosocial y por el cristal la está viendo su padre, que es el agresor o el denunciado como agresor, la madre y los abogados de las partes, y pretendes que esa niña y ese niño te cuenten todo lo que tú quieres saber en ese momento, pues es difícil. Tenemos uno de los casos que recoge el libro, es una niña que se introduce en esa cámara para someterse a ese cuestionario y la niña, la trabajadora social y la psicóloga que forma parte del equipo psicosocial le empiezan a decir: Marta, a ver, ¿qué te hace tu papá? Y la niña dice: yo quiero dibujar. Y la psicóloga y la trabajadora social le dicen: no, 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 aquí no puedes dibujar, aquí tienes que hablar. Claro, es que así en la vida vas a obtener un testimonio de una criatura. O sea, déjala dibujar, déjala que lo exprese mediante dibujos. O sea, esto creo que es otro patrón que hemos encontrado. Y otro de los patrones que hemos encontrado, y ya si quieres luego seguimos hablando más, es de, pues eso, la criminalización luego de la que denuncia, ¿no? De que estas madres, ¿no? Como estos casos son sobreseídos, después de que son sobreseídos por lo criminal, ¿no? Con esta denuncia que tú presentas por presuntos abusos sexuales, los padres cogen eso y se lo llevan a los juzgados de familia, ¿vale? Y en los juzgados de familia dicen: oiga, mire, la madre de mi hijo me ha intentado denunciar por esto y el proceso ha sido sobreseído. Mire a ver qué pasa con la custodia, porque esta mujer está mintiendo, ¿no? ¿Y qué hacen los juzgados de familia? Y esto también es más o menos lo que hemos visto. Se acogen a la versión del padre y dicen: es verdad, esta mujer está intentando meterle unas cosas a tu hijo en la cabeza que no son verdad. Vamos a ir poco a poco retirándole los permisos de custodia. Se empieza por custodia compartida y muchas, que no todas, acaban sin la custodia. O sea, estos procesos, muchos acaban en arrancamiento, que significa que la madre pierde la custodia de sus hijos y sus hijas y son dados así, con un lacito, al agresor. Y luego ya, si queréis, hablamos más. En el libro explicáis cómo, después del caso Infancia Libre, muchas mujeres dejaron de verse como casos aislados y comenzaron a organizarse en redes de apoyo. O sea, el cambio del yo al nosotras parece haber sido una de las grandes transformaciones de este movimiento. Hoy, ¿cómo se organizan estas madres protectoras que son víctimas y que necesitan buscar apoyo para poder defenderse, para poder batallar en los tribunales y, bueno, a todos los niveles realmente? Y luego, ¿qué papel juega el apoyo colectivo y las formas de apoyo colectivo que existen frente a, digamos, la soledad institucional que pueden sentir estas madres? Mira, es que justo esto lo hemos hablado muchas veces, que ante esta ausencia de protección institucional y ante no saber si es más procedente denunciar o no, se buscan alternativas, ¿no? Y entre esas alternativas está encontrarse entre ellas. Hoy hay multitud de asociaciones de madres protectoras. Las hay por provincias, hay una estatal. Hablamos de ellas en el libro, si queréis más datos los podéis encontrar ahí. Si queréis buscar a un grupo cercano, simplemente con que miréis en Instagram vas a encontrar un grupo cercano de madres protectoras. Y lo que utilizan estas madres es, digamos que se convierten al final en expertas juristas, ¿vale? Al final pasan de víctima a experta jurista. Ellas ya saben qué pasos han de dar, qué pasos no han de dar, con qué profesionales pueden trabajar, con qué profesionales no,
qué juez va a ser más proclive a escucharla, qué juez no. Incluso se juntan para hacer campañas para presionar contra ciertos jueces y ciertas juezas, que ya ha sucedido, ¿no? Señalando directamente a las juezas o los jueces que están emitiendo esas resoluciones tan dañinas para su futuro. Hay un gran muro contra el que muchas veces chocan las víctimas de estas violencias y sus madres, que asisten impotentes ante una violencia institucional y un sistema judicial al que le falta mucho para aprender, y no solamente recursos. Patricia, en varios capítulos describís una tensión constante entre el derecho de protección de la infancia y el funcionamiento de los procedimientos de familia. Planteáis que con frecuencia el centro del caso termina siendo el conflicto entre progenitores y no en sí las revelaciones del menor sobre lo que ha padecido. ¿Por qué el sistema judicial tiende a no creer a la infancia ni a las madres? Yo diría que a las madres no se las cree, pero a los niños es que ni siquiera se les escucha. Y además yo no sé si cuando se les escucha luego, ¿no? Si luego sería peor. Hace unos días saqué un reportaje donde yo mencionaba un estudio del Institut Balear de la Dona que decía, no era sobre violencia hacia niños y niñas, era sobre violencia sexual. Y decía que cuando se contraponía el testimonio del agresor y de la víctima, lo más frecuente era la absolución. Entonces, bueno, no sabemos este dato en concreto aplicado a violencia sexual contra la infancia cómo sería, pero sí tenemos esa pista, ¿no? Entonces, a las madres no se las cree, a los niños no se les escucha. Estos días hemos hecho una presentación del libro con Violeta Siego, que ella es expertísima en derechos de la infancia, y yo me quedo con una cosa que dijo, que es que decía que en el momento en el que cuando se hable de una custodia o de una violencia se ponga al niño en el centro y no al padre, ni a la madre, ni al conflicto que pueda o no existir entre ellos, a lo mejor avanzamos en alguna dirección que sea un poco mejor para los derechos de ese niño o de esa niña, ¿no? Pero bueno, en los juzgados y en aplicación de este llamado síndrome de alienación parental, falso síndrome de alienación parental, lo que vemos es una dificultad muy grande de las mujeres para ser creídas. ¿Y cómo se usa ese síndrome fake en los juzgados? Bueno, el síndrome de alienación parental, su inventor lo describió como un conjunto de síntomas que se podían detectar cuando un progenitor manipulaba a un niño o niña para ponerlo en contra del otro progenitor. Claro, esto definido en abstracto luego no es tan abstracto porque en la práctica se aplica contra las madres. Las que manipulan son las madres, los que denuncian esa manipulación son los padres. Porque, Esta perdona, nunca se ha utilizado ese síndrome contra un padre, acusándolo de alienación. Minoritariamente, además es que hay un estudio, tiene ya unos añitos, pero hay un estudio de una asociación de abogadas, creo recordar que de Asturias, no sé, de alguna comunidad autónoma del norte, que efectivamente analiza diferentes sentencias donde aparecen estos conceptos y ampliamente una mayoría son contra mujeres. Esto, jo, es que tiene unos años ya, estaría muy bien conocerlo, o Ajá. sea, renovar este estudio, pero sí, se aplica contra las madres de forma muy mayoritaria. ¿Basado en qué? Pues en que las mujeres son vengativas, que se quieren supuestamente vengar y que quieren conseguir algún tipo de beneficio, con estas denuncias, ¿no? Las mujeres son muy vengativas. Bueno, hace poco en el juez Mamá Benchimol ha sido bastante explícito con esto, ¿no? Esta intervención suya en una formación para abogados donde directamente él habla de estos prejuicios. Un juez que está en un juzgado de violencia de género, que no está en un juzgado de familia, eh, bueno, un experto, ¿no? Un juez especializado, le hemos visto hace muy poco decir cosas en este sentido. O sea, es que yo parto de que todos somos manipulables y un menor más todavía. Evidentemente una madre puede manipular a un niño y un padre puede manipular a un niño. Lo que ocurre es que con el síndrome de alienación parental se crean como una especie de estereotipos de funcionamiento de la manipulación y de que solo las madres son capaces de hacerlo, como si tuvieran unos poderes especiales o una malicia implícita al género, y realmente es un poco alucinante que haya jueces que lleguen a tragarse eso, o fiscales, ¿no? Bueno, yo no sé si los niños son tan manipulables. Yo siempre digo que igual podía haberlo dicho antes de ser madre, pero que a mí convencer a mi hijo o a mi hija de que se ponga una camiseta me puede costar un esfuerzo muy grande. Entonces,
la idea de que se pueden implantar pensamientos en un niño o una niña me parece algo descabellada y desde luego si se pueden implantar pensamientos y creencias, no creo que sea nada fácil, ¿no? Sí, lo que pasa es que quizás aquí no se trata de implantar pensamientos, sino de implantar hechos, ¿no? Hacer creer a un niño que una persona, un padre, una madre, le ha hecho determinadas cosas. Eso yo creo que es lo complicado. Convencer a un niño de que ha ocurrido algo con él que en realidad no ha ocurrido y él no ha presenciado. Otra cosa es hacer creer a un niño que una persona es mala, que una persona hace tal o cual cosa sin que el niño sea testigo. Posiblemente al final el niño se da cuenta de cuál es la realidad, ¿no? Pero por eso te decía que todos somos manipulables, a todos nos pueden acabar convenciendo de que la extrema derecha es buena para el país y de que los inmigrantes vienen a robarnos, ¿no? Hay mucha gente a la que la han convencido de eso. Otra cosa es que la haya visto de forma generalizada, pero llegar a utilizar teorías pseudocientíficas para llegar a un fiscal y a un juez y que se traguen esos argumentos sin ningún tipo de prueba es lo que me escandaliza y asusta, ¿no? Y yo creo que asustará a tantas y tantas personas, sobre todo a tantas madres, de que se puedan encontrar en los tribunales de justicia no ya con la dificultad de demostrar agresiones sexuales, malos tratos, igual que es difícil demostrar una estafa, un delito de alzamiento de bienes, es complicado siempre demostrar delitos en los juzgados, pero que haya quien se pueda encontrar con que te criminalicen a ti por denunciar, hombre, da miedo que eso pueda ocurrir por, no sé si falta de formación de ciertos jueces y fiscales, por una determinada tendenciosidad política. Bueno, aquí nosotras siempre decimos que hay una figura sagrada en este país y en muchos otros, especialmente los de adscripción católica, que es la figura del pater familias. Entonces, esto es muy difícil tocar esa idea, ¿no? De que sobre ese buen padre se sostiene ya no la familia, sino como todo un sistema social. O sea, hablar de violencia sexual contra la infancia intrafamiliar es tocar las bases de nuestro sistema familiar, de nuestro sistema político, de nuestras creencias, incluso aunque no seamos religiosos, ¿no? Ujú. Y bueno, y al final, ¿qué efecto tiene en la vida de un niño vivir no solamente agresiones sexuales o malos tratos en general, sino una batalla judicial relacionada con, unos pueden pensar que es meramente por la custodia y otros pueden pensar sencillamente que se trata de proteger la vida del niño? Bueno, pues aquí te voy a dar una imagen que utilizo en el libro. Imagínate un niño que sale del colegio, que cuando ve que se tiene que ir con su padre, se engancha a la valla del colegio y se agarra fuerte, se agarra con un paraguas que él lleva, lo engancha a ¿no? El asa y tienen que tirar de él y tienen hasta que intervenir otras personas y llamar a la policía para irse con su padre. Las consecuencias a largo plazo y en la salud de estos niños, pues me imagino que veremos estudios dentro de unos años eh, ya centrados en los arrancamientos, ¿no? Pero bueno, creo que es de prever que una situación como la de obligar a un niño a abandonar su figura de apego principal, su figura de referencia, la figura que ha sido cuidadora, para irse de forma obligada a otra casa. Hemos visto muchos casos con padres que no habían ejercido ese cuidado antes, pues creo que sin duda es a nivel de salud tiene que ser muy, muy duro. Oye, ¿qué papel han jugado y qué de bueno han traído o qué cosas les faltan o qué de malo han traído, si es el caso, las leyes más recientes, la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la ley del solo sí es sí? Pues la LOPIBI ha hecho un esfuerzo muy grande en insistir en la prohibición del SAP, que ya estaba de alguna manera, porque el Consejo del Poder Judicial ya tenía una guía donde advertía de que no se Mm. podía utilizar, pero bueno, la LOPIBI sí que coge y dice, en ningún caso las actuaciones para promover la parentalidad positiva deben ser utilizadas con otros objetivos en caso de conflicto entre progenitores, separaciones o divorcios ni para la imposición de la custodia compartida no acordada. Tampoco debe ser relacionada con situaciones sin aval científico como el síndrome de alienación parental. Es decir, incluye una mención específica, sin embargo, organizaciones de infancia siempre han dicho que la puerta para la aplicación estaba abierta y han pedido que se fuese más explícito con la prohibición. Ahora mismo, y la ha mencionado antes también Sara, hay una reforma de la LOPIBI en curso que insiste precisamente en esa prohibición. Una de las ideas más potentes del libro es que seguimos encontrando numerosos casos en los que los relatos del menor se quedan absolutamente diluidos, como si no tuvieran importancia, entre informes periciales. Sara, ¿por qué cuesta tanto escuchar y creer a los niños en los casos en los que se les
toma nota de lo que opinan cuando se les da derecho a opinar, que evidentemente no ocurre en todas las causas relacionadas con malos tratos. Bueno, yo creo que en primer lugar cuesta mucho escuchar lo que no quieres oír, ¿vale? Y yo creo que la gente no quiere oír hablar de la violencia sexual en la infancia, no quiere. Yo creo que hay parte ahí de, pues de un trauma social, ¿no? Porque nos parece algo antinatura y nos parece algo que no pasa, que no puede pasar y que es imposible que pase, ¿no? Y por eso yo creo que es muy importante que siempre que se pueda y cuando ya tengan una edad considerable, hablen, hablen y que sean escuchados. Eh, eh, Justo ayer mismo decíamos que ahora mismo, digamos que todavía no se les escucha porque muchos son pequeños y los que ya son mayores hay gente que no quiere volver a hablar de esto, pero creo que la cosa dará un vuelco cuando los niños y las niñas que están en el seno de estas familias cuyas madres han peleado por ellos y que han crecido en este contexto de lucha, un día hablarán, serán mayores de edad. Y entonces nos daremos cuenta, ¿no? Nos daremos cuenta de todo lo que no se les ha querido escuchar y de las barrabasadas que ha hecho la administración, ¿no? Entregándoles en manos de sus agresores cuando crezcan. Creo que somos no, la sociedad, bueno, hay un adultocentrismo evidente, ¿no? De no escuchar y no querer creer lo que dice la infancia, pero cuando el adulto o la adulta habla, ya es diferente, ya la cosa cambia. Y si os fijáis, también ha ocurrido, ¿no? Con los abusos sexuales en la iglesia, que han sido aceptados cuando ya son mayores, cuando ya son mayores de edad y ya se les escucha, se les presta atención y se dice, a ver, que igual hay que escuchar esto. Pero a la infancia no se la quiere creer, no se la quiere, como dice Pati, no se la quiere escuchar, pues mucho menos se la quiere creer, ¿no? Y mucho menos hablando de esto que, como digo, es algo que parece o que quisiera parecer que no existe, que no pasa, ¿no? Dentro de y además esto es una cuestión generacional también, porque dentro del libro sí que hablamos, le damos una parte a las niñas y los niños que han sufrido esto hace mucho tiempo y que no han tenido una reacción por parte de nadie, ni siquiera de sus madres, que igual lo han manifestado, pero que no han sido protegidos ni protegidas, ¿no? Y antes había muchísimo más silencio aún, ¿no? Las madres, muchas tendían a tapar lo que estaba sucediendo porque era una cuestión intrafamiliar, porque no le estaba permitido a la mujer denunciar esto, ni muchísimo menos. Y claro, la honra de toda la familia podía caer sobre ellos si se sabía esto, ¿no? Si se destapaba. Claro, esto ya puede que ahora empiece a cambiar, ¿no? Puede que ahora que esta infancia que está criada en un contexto de lucha, en un contexto de madres que salen a denunciar, pues están criadas en otro contexto, ¿no? Y puede que esto algún día empiece a romperse, ¿no? Y hasta ahí creemos que podemos llegar. Oye, ¿cómo se puede cambiar el paradigma y cómo se pueden cambiar las leyes para avanzar más de lo que se ha podido avanzar en los últimos años y poner a la infancia en el centro? ¿Qué falta en el cuerpo legal para que tengamos un mayor nivel de protección para los niños, con independencia de los errores o las dejaciones que puedan cometer jueces, fiscales, etcétera? Pero en la ley, ¿qué falta? Mira, yo te diría que tenemos una de las legislaciones más avanzadas del entorno, que tenemos ahora en marcha una reforma que le va a dar a un avance mayor y que va a poner en el centro una de las cosas que es la escucha a la infancia y su derecho a hablar. ¿M? Pero no es la ley lo que falla. Lo que falla son las instituciones que tienen que aplicar esa ley. Lo que falla es la sociedad que aún no ha procesado el cuerpo de lo que dice esa ley. O sea, que podemos tener la mejor legislación del mundo, pero si seguimos teniendo jueces anclados en esa visión nacional católica del pater familias, o hablando claro, si seguimos teniendo jueces del Opus poblando los, los despachos,
Es que nada va a cambiar. O Más sea, que claro no es ya la no lo ley el podías poner. problema. Sí. Oye, os leo un fragmento del libro que dice que el feminismo debe ocuparse de la infancia no como tema añadido, sino como parte del corazón de la lucha contra el orden patriarcal. De eso algo hemos comentado antes, pero me gustaría que profundizáramos. Patricia, ¿por qué es clave que el feminismo asuma la lucha por los derechos de la infancia y la maternidad a nivel político? A ver, para mí esto ha sido un aprendizaje y no sé si lo he dicho antes también, ¿no? Pero que me da un poco de miedo ir un poco de listilla y decir, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Esta es la conclusión a la que nosotras hemos llegado después de seguir estos casos durante estos años, ¿no? A través del seguimiento de estos casos, para mí lo que me ha quedado muy claro es que la violencia sexual es una violencia patriarcal y también la violencia sexual hacia la infancia. Todo el mundo tiene claro que la violencia sexual es una violencia patriarcal, ¿no? Cuando es dirigida a la infancia también, pero es que la violencia hacia la infancia también tiene su origen, ¿no? En una jerarquía y en un orden que es patriarcal. Por eso a mí me parece tan importante. Y en el sentido de entender el feminismo desde un punto de vista interseccional, que creo que es algo que también en los últimos años, pues, ¿no? Al menos en ciertos feminismos se ha asumido de forma bastante amplia, creo que la intersección con los derechos de la infancia tiene que estar ahí también, porque no entiendo ahora mismo la violencia patriarcal y me pasaba al principio, ¿no? Yo cuando empecé a escribir en El Salto, yo decía, yo quiero, no, yo quiero, me especializo en violencias machistas y yo nunca hablaba de infancia, jamás en los primeros años. Sin embargo, ahora pues lo tengo mucho más presente y forma parte también de un proceso también de aprendizaje y de abandono del lugar del adultocentrismo que vamos, que ni de lejos creo que lo haya conseguido, ¿no? Que para mí es un poco una especie de, pues, de guía, tanto en el periodismo como, pues, en otros ámbitos, ¿no? ¿Y cómo ha sido la relación entre el movimiento feminista y las madres protectoras hasta ahora? Pues difícil, y te voy a leer unas palabras del libro que dice una madre, ¿vale? Dice que Ujú. en primavera de 2019, que es en medio de toda esta criminalización, dice: Acuden a pedir ayuda a una plataforma feminista de Madrid". Dice: "Acudimos a pedir ayuda y a denunciar lo que nos estaba pasando a Infancia Libre y a miles de mujeres y niñas y niños de todo el Estado. Contamos todo. Estábamos en plena criminalización sin nuestras niñas, con procesos judiciales en los que nos pedían penas de prisión, con la amenaza de que nos juzgase la Audiencia Nacional por organización criminal y con la prensa a todo trapo acusándonos de barbaridades. Bueno, pues una feminista nos dijo que no le interesaban los casos personales. Éramos 20 madres criminalizadas y muchas niñas y niños sufriendo arrancamientos y maltrato en prensa. Fue muy doloroso, salimos destrozadas, no entendíamos nada, ¿no? Esto habla en 2019. Sin embargo, en 2024, la Comisión 8M de Madrid y ya en el contexto del 24 de la división de las dos manifestaciones feministas, entonces, bueno, la de la Comisión 8 de marzo, que hace un manifiesto muy pues muy potente, en mi opinión, muy inclusivo, incluye una mención a las madres protectoras. Han pasado ya 5 años, ¿no? Y estas madres, pues muchas de ellas son el movimiento feminista, forman parte pues, o están cerca. Entonces, bueno, creo que la relación sin duda ha cambiado y ha habido un acercamiento, pero que esos primeros años de infancia libre fueron, como cuenta aquí esta madre, fueron durísimos, ¿no? ¿Tú crees que hay muchas resistencias en espacios de izquierdas a implicarse en esta causa, si es que se la puede llamar causa, o en algo tan elemental como ayudar a madres que están viviendo agresiones sexuales en sus hijos y son impotentes ante ello? Fíjate que implicarse es mucho decir, yo, o sea, no creo que se le pueda pedir a todo el mundo implicarse en todas las cosas, pero sí que echo en falta implicarse, ¿no? O sea, implicarse, hacerse cargo en el sentido de entenderlo, empatizar, ¿no? Ya no, Empatizar. ¿no? Y creo que eso no ha sido fácil y sigue sin ser fácil. En el caso del feminismo, pues yo creo que también ha habido pues en fin, una histórica relación con la maternidad y con estas pues ideas que yo creo que ya en muchos feminismos ya están superadas de que pues la maternidad es una presión para las mujeres y una imposición y, ¿no? Como cierta reticencia que el feminismo se haga cargo de temas relacionados con la maternidad, pero bueno, no creo que haya sido solo eso. Y bueno, entendiendo que no todo el mundo puede, pues eso, salir a apoyar una causa concreta, sí me gustaría que hubiese un poco más de empatía con el tema. A mí hay algo que me llama la atención en el libro y es que deja entrever que la sociedad
acepta con más facilidad la existencia de agresores sexuales desconocidos que dentro del hogar. O sea, si me cuentas que un tipo ha violado a un niño o a una niña, un tipo al que nadie conoce, te lo puedes creer más fácil que si cuentas que es el padre biológico del niño o de la niña quien ha cometido esa violación. Em, Sara, después de tantos años investigando, ¿cuáles son los principales mitos, digamos, que dificultan la denuncia y la reparación? El mito número uno es que el agresor sexual es un monstruo. Ese es el mito número uno. No son monstruos, no son monstruos. Son hijos sanos del patriarcado que están entre nosotras y que están entre nosotros. Para nada son monstruos. No son un extraño que te espera en un descampado, que espera a una niña o un niño en un descampado y le viola. No, no, no. La violencia sexual, el grueso de la violencia sexual está dentro de el entorno familiar y de la familia, que es donde se comete la violencia sexual. Porque, entre otras cosas, para que se cometa este tipo de violencia sexual, que como decía antes, es diferente a la violencia sexual que sufrimos las personas adultas, tiene que establecerse una relación entre el niño y el niño o niña y el agresor. Una relación que el agresor establece a través del juego, ¿vale? Entonces, en los entornos más cercanos es donde duermen el grueso de las agresiones, ¿vale? En la violencia sexual entre niños y niñas, otro de los mitos que tenemos que desterrar es que sí exista violencia física, que esto hablaba yo antes un poco. Muchas veces no existe violencia física, Ah, porque es un juego de persuasión y un juego, claro. además, muy peligroso. Porque en este juego, el niño o la niña se llega incluso a sentir culpable, de lo que está haciendo, porque está accediendo a algo que le dice esta persona que es cercana a ella y que cree que debe de acceder, pero al mismo tiempo le vienen pensamientos de: "Oye, pero esto igual no está bien". Hay una cosa que decimos en el libro, que yo creo que es muy importante, que a los niños y a las niñas no se les debe educar en el secreto. La palabra secreto no debería de ser utilizada en la crianza de los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque es de secretos el que utilizan los agresores, ¿vale? Entonces, como digo, este es otro mito a desterrar. Y creo que esto es lo más importante, así para, digamos, para que se nos quite un poco la imagen que tenemos. Bueno, y también, se habla muchísimo y está muy bien, de la pornografía infantil, de la pedofilia, de los delitos contra los niños y las niñas digitales, de los grandes pedófilos, de los pederastas. Se habla mucho de eso y está bien. Pero ojo, cuidado, no nos olvidemos del entorno. No nos olvidemos de las personas conocidas. No nos olvidemos de realmente que el peligro puede estar en cualquier casa. Está claro. Y el pederasta no es siempre una persona que no tiene absolutamente ningún familiar, no tiene hijos ni sobrinos, Eso es. precisamente lo contrario. El pederasta, que todo lo tenemos claro porque almacena pornografía infantil y tiene esas tendencias, es una persona que puede estar poniendo en riesgo la integridad física de sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, y por lo tanto hay que identificar una cosa con la otra. Es que yo creo que gusta mucho, por desgracia, pensar, y lo comentábamos antes, ¿no? Que los casos de pederastia son eso, personas a las que nadie conoce que de repente han pillado a un niño en un descampado, como tú decías, y lo han violado, pero no el tío o el padre de, en esos casos ya de repente pues uno se echa hacia atrás y piensa que igual hay algo de mentira de por medio, ¿no? Y precisamente en relación a eso hay una palabra que yo creo que es la que multiplica la angustia de las madres y es sentirse solas, ¿no? Como el título de esa película magnífica de Benito Zambrano. Vamos a hablar del aislamiento de muchas madres que pierden amistades o que ven cómo no se implican los tutores o el profesorado cuando quieren denunciar determinadas situaciones como las que estamos comentando. ¿Qué papel juegan para agravar todo esto el silencio y la falta de apoyo social a distintos niveles? Silencio es la estocada
clave para que esto se siga perpetuando. Las madres que, como digo, acuden a servicios sociales intentando encontrar un asidero al que agarrarse, una ayuda, cómo hacer, qué proceder, después de que sus hijos e hijas les hayan contado lo que su padre les está diciendo, em, ellas lo que encuentran son recomendaciones encaminadas a irse quedando todavía más solas. Mm. Porque ir a servicios sociales y que te digan que tienes que denunciar sí o sí, y tú ir corriendo a denunciar porque crees que es lo diligente y lo que tienes que hacer, y luego que se abra un proceso que tú no te esperabas, que tú no sabías que se iba a esperar y que tú no conocías, y que te dejen sola en eso, y que no puedas ir a ningún organismo a decir, oye, ¿qué está pasando? No estoy entendiendo nada. Que tu hijo o tu hija tenga que, una vez abierto ese procedimiento, someterse hasta a 7 interrogatorios diferentes por 7 instituciones diferentes, ¿m? Que eso ha pasado. Eso, vamos, es que sí, eso es la soledad. Eso es la soledad. Eso es la soledad. La soledad de me han traído aquí, me han traído hasta el precipicio y me han dicho que me tire y yo me he tirado. Y no hay red, y no hay red. Entonces, yo recuerdo a mí hay unas palabras que me dijo una mamá, que esto era al principio cuando estábamos empezando con estos temas, que me dijo algo así como: Lo peor no es lo que me está pasando. Lo peor es que nadie me cree, es que nadie me cree. Y no es que nadie me crea, es que los que me tienen que proteger tampoco me creen. Entonces, ¿qué alternativa tengo? ¿Qué hago? Y y creo que por lanzar un mensaje optimista y por lanzar un mensaje esperanzador, creo que es muy importante que, si bien se opta por no denunciar, que es bien lícito, que se hable. Que se hable y que se cuente y que se busque entornos, que los hay, de mujeres acuerpadas, acompañadas, agrupadas. Mujeres que han sufrido por procesos similares y que te van a entender y van a saber de sobra lo que estás contando. Y eso es sanador. Eso es sanador. Y creo que en este camino cada vez hay más. Cada vez hay más. Y creo que dar testimonio de eso es importante, es muy importante, porque si nos quieren en silencio en las instituciones, lo que tenemos que hacer es hablar en las calles, no callarnos. Que han sido tomadas por locas, han sido tomadas por locas. Que han sido tomadas por criminales, han sido tomadas por criminales. Pero hay que mantener el discurso, hay que seguir hablando de ello. Quizás las mujeres que no se atreven a denunciar y que no están cometiendo ningún delito por no denunciar, porque hay que ser muy valiente para denunciar, quizás esas mujeres, cuando comparten lo que están sufriendo, ellas y sus hijos, y se encuentran con la suerte de una persona que las arropa, que las acompaña, que las escucha, pueden encontrarse quizás con una persona o con varias personas, o a veces incluso con alguien de una institución que la acaba animando a denunciar, que es la que representa el punto de inflexión para decir, bueno, ahora me siento lo suficientemente fuerte, lo suficientemente acompañada como para atreverme a dar el paso, porque percibo esa mínima compañía, ¿no? Y quizás es importante, como tú dices, exteriorizar, contar en las calles, contar a nuestro entorno, que es verdad que algunas se quedan solas en relación a ese entorno que les da la espalda, pero otras se pueden encontrar con justo lo contrario, ¿no? Y porque si no, casi que estamos lanzando un mensaje de estar aterrorizadas ante la posibilidad de denunciar, porque siempre es duro, siempre es difícil y siempre es imposible de ganar. Yo creo que no es precisamente el mensaje que pretendéis proyectar con el libro, con vuestra experiencia y con vuestros conocimientos. Para nada. De hecho, nosotras el mensaje que queremos dar es que estas madres están abriendo un camino de rebeldía totalmente necesario, totalmente necesario. Que son madres rebeldes, que no son madres sumisas y abnegadas, que agachan la cabeza, que se callan y que asumen lo que les están diciendo tanto los maltratadores como las instituciones. Que son madres que se rebelan y que están creando un caldo de cultivo para que la infancia crezca en otras condiciones, en unas condiciones diferentes. Entonces, creo que es importante que el mensaje sea ese, que estamos señalando una lucha, que no estamos señalando a unas víctimas,
que estamos señalando a unas supervivientes y a unas supervivientes que luchan y una infancia que lucha y que sobrevive también. Quiere decir que es duro, pero creemos que el mensaje debe de ir por el otro lado, por el lado de la esperanza. Por eso, de hecho, creo que el libro acaba con un tono totalmente diferente, hablando de lo colectivo, de las mujeres que al final acaban encontrándose, acaban juntándose y acaban intentando crear otro feminismo, un feminismo inclusivo para las madres y para las infancias, un feminismo que nosotras llamamos feminismo niñista. ¿Eso qué es? El feminismo niñista es un feminismo que integra a la infancia, que entiende que la violencia sexual que sufren, la violencia machista que sufren los niños y las niñas es una violencia patriarcal, que la violencia que sufre la infancia tiene su origen también en el patriarcado y que, por tanto, su lucha debe estar incluida dentro del feminismo. Vamos llegando al final de la entrevista y creo que toca mirar también hacia adelante, hacia las instituciones. Yo quería preguntarle a Patricia qué medidas urgentes propondríais para proteger a la infancia y a las madres en cuanto al papel que tienen que llevar a cabo las instituciones, las administraciones públicas. Claro, pues aquí yo creo que hay que decir siempre que hay que especializar los juzgados y que hay que dar formación. Lo que pasa que a estas alturas a veces suena vacío, pero bueno, sí, hay que hacerlo y hay que hacerlo de verdad. O sea, no vale hablar de un modelo Barnahus, ¿no? Que es especializado y poner el mismo servicio que tenemos ahora con otro nombre. Hay que profundizar un poco más. Entonces, yo de manera urgente ahora mismo se me ocurren otras cosas. La primera es apoyar el goteo de madres protectoras que tienen abierto un grupito que se llama Sostén Jurídico, que tiene el patriarcado contra las mujeres, sostén jurídico para madres protectoras, para mujeres que tienen unas multas inmensas por haber pasado por estos procesos. Si a día de hoy viniese una amiga mía y me dijese que está en una situación así, hace 10 años le hubiese dicho, coge tus cosas que vamos al juzgado. A día de hoy le diría, espérate que vamos a hablar con otras madres, que además existen muchas redes y son muy accesibles, ¿no? El libro termina devolviendo la palabra a quienes normalmente no aparecen en el debate público, que son las propias víctimas, víctimas anónimas. ¿Qué mensaje queréis dejar a quienes os escuchan, especialmente a madres, víctimas y a los profesionales que las tratan? Pues yo creo que esto ya lo ha dicho Sara, que no se conformen, que no se callen y que desobedecer es una forma de, de resistencia y de autodefensa, ¿no? Y que no van a estar solas, porque a lo mejor fuimos pocas en un momento, luego hemos sido alguna más, y yo creo que sí se ha abierto, y además se ve muy bien en redes sociales, ¿no? En Instagram, con toda esta explosión de cuentas de madres protectoras, con la propia implosión del concepto, ¿no? De madres protectoras. Yo creo que cuando hablan no están solas y es muy importante que lo sepan. Os voy a leer la carta de Irene, que es hija de una de estas madres protectoras y que en lo que dice, pues hay mucha relación con lo último que comentaba Sara sobre el cambio de tono con que se cierra el libro. Irene dice: pedid ayuda una y otra vez hasta que alguien os escuche, aunque estéis asustados porque aunque ahora haya gente que no os crea, vais a crecer y cuando crezcáis, los que van a tener miedo son ellos, porque seréis libres y juntos podremos luchar contra la injusticia que nos han hecho vivir y para que ningún niño tenga que pasar por esto nunca. No os rindáis nunca, no estáis solos. Yo creo que es un mensaje esperanzador y también es un mensaje que debería de meterle el miedo en el cuerpo a estos tipos sobre lo que puede pasarles el día después. ¿Cómo ha cambiado vuestra mirada sobre lo que ocurre tras escribir este libro? Bueno, yo diría que mi mirada ha cambiado, no tras escribir el libro, sino pues desde que empezamos con este trabajo periodístico, que fue en 2019 y que me ha permitido conocer a madres y conocer a otras mujeres y a otras expertas que introducen la perspectiva de derechos de la infancia dentro del feminismo y que me parece que eso a mí me ha influido mucho. Me ha ayudado a cuestionarme incluso a mí misma, de analizar las estructuras de poder que hay dentro de una familia y cómo se ejercen dentro de la infancia, a darme cuenta que a veces
tratamos mal a los niños y a las niñas, no les escuchamos, no les creemos, porque consideramos que su testimonio vale menos que el nuestro. Y eso me ha pasado también en lo personal y a mirar a mis hijos de otra manera, a mirarles en lo afectivo y también en lo discursivo de otra manera. Antes Patricia decía, es que mi hija no es manipulable, es que tiene sus ideas. Mi hijo, si yo le digo esto ha pasado así y él ha visto que no ha pasado así, jamás va a aceptar lo que yo le estoy diciendo. Él va a seguir diciendo lo que él ha visto. Ellos, los niños y las niñas, además, son lienzos por pintar. Y como son lienzos por pintar, saben los colores que tienen que utilizar. Saben perfectamente lo que están viendo y lo plasman así, sin ningún tipo de sesgo. Por tanto, me parece tan doloroso que sigamos sin escucharles y sin tomarles en serio que no me quedo sin palabras. A mí me preocupa mucho y es la idea de que, bueno, se ha trasladado mucho el mensaje de que eh, el porcentaje de denuncias falsas es ínfimo. Y es correcto. Los datos estadísticos oficiales, datos rigurosos, datos que son públicos, es que el porcentaje de denuncias falsas es extraordinariamente falso. Pero yo creo que hay gente que cae, desde mi punto de vista, en el error de proyectar la idea de que no existen las denuncias falsas, de que todas las mujeres que denuncian a sus exparejas diciendo que son maltratadores o incluso agresores sexuales contra ellas o contra sus hijos, todas están diciendo la verdad. Y yo creo que eso hace mucho daño porque hay casos, evidentemente, igual que el mal está en los hombres, el mal también puede estar en determinadas mujeres. Yo creo que hay casos en los que es verdad que ha habido mujeres que han tergiversado la realidad y se han inventado malos tratos o violaciones que no existían y son, yo creo, las mujeres que más daño le están haciendo a la causa, ¿no? Porque al final están causando un perjuicio en cuanto se detecta que una mujer hace eso y se le desmonta el argumentario de verdad, pues esa mujer es lo que provoca es que mucha gente crea que hay muchísimas mujeres, un altísimo porcentaje de mujeres que se dedican a mentir, ¿no? Pero claro, ¿cómo se enfrenta uno a eso? A nivel, digamos, conceptual, ¿no? A nivel de batalla dialéctica. ¿Qué nos quedamos mejor? ¿Con la idea de que eso no existe? ¿De que ninguna mujer se va a inventar algo tan grave? Versus mejor decir que sí, que alguna que otra vez ocurre y que son ellas las más dañinas precisamente para esa causa. Y a mí me suscita muchas dudas porque hay compañeras con las que hablo a veces de este tipo de temas y es que no quieren tratarlo, no quieren hablar. A ver, yo diría que las denuncias falsas existen en todo tipo de delitos. A mí lo que me gustaría saber es, o sea, ¿no? Que hubiese estadísticas para otro tipo de delitos, Eso es, pues saber, Claro, claro. por ejemplo, si son más o menos eso es. frecuentes que en otro tipo de delitos, pero estamos en una situación en la que solo interesa como buscar el dato de las, ¿no? Pues también por el discurso negacionista que se ha creado, se habla mucho de denuncias falsas en el contexto de la violencia machista, que es algo que en otro tipo de delitos no da lugar a una conversación Claro. pública, no da lugar a una estadística, no da lugar Nadie a un habla de debate. las denuncias falsas por estafa. Nadie habla de eso. Claro, no sé. Eso es. Entonces, no ¿No? sé, mi sospecha es que sería, ¿no? Como mi sospecha o mi creencia al final, porque no hay un dato, es que estadísticamente serían, yo me imagino que serían menores que en otros delitos. Y más allá de eso, pues es que no se puede negar que existan, claro que no. Es que en cualquier tipología de delito que existan, pues la posibilidad de que exista una denuncia falsa Sí, es que yo creo que en el es una discurso, realidad. perdona, Sara. No, simplemente por reforzar lo que dice Patricia, es que este tema nosotras lo hemos hablado mucho. Y de hecho, bueno, pues tuvimos una reunión off the record con la fiscal de violencia de género que nos explicaba esto, que no hay estadísticas del resto de delitos, solo Ujú. de delitos falsos, y que sería interesante que hubiera estadísticas también del resto de delitos. A mí me preocupa al final que haya un caso de una denuncia falsa y que pueda borrar el resto del Claro, discurso, ¿no? O sea, claro, que es que claro. no tiene sentido focalizarse en esa denuncia falsa. Y Obviamente. antes cuando he dicho que en los casos que hemos analizado no hay denuncias falsas, es verdad, no hay denuncias falsas. Ujú. No hay o sea, las habrá, por supuesto. En los casos que hemos analizado nosotras, no hay denuncias falsas. Y no es que no haya denuncias falsas. Y también esto es un poco el juego del lenguaje, ¿no? Lo Mm, que hay son denuncias sobreseídas, ¿no? claro, claro. Incluso hay
O sea, hay madres a las que la gente señala y dice, esa ha denunciado falsamente a su marido, que mírale que no ha sido condenado. Y esa madre ni siquiera ha denunciado a su marido, sino que la Claro. fiscalía abrió el procedimiento de oficio. Me estoy refiriendo a Mm, María mm. Sevilla, que es de la Sí, más sí, sí. mediática. Sí, sí. La Es fiscalía que yo, abrió el procedimiento. es que yo creo que en estas cuestiones hace falta bastante pedagogía, ¿no? Porque hay gente que confunde una causa que se archiva provisionalmente por falta de pruebas suficientes con una denuncia falsa. Y ahí Eso es, el denunciado puede ser culpable o puede ser inocente. Evidentemente, eso siempre es. tiene la presunción de inocencia, pero no se llega a demostrar la culpabilidad, no hay indicios suficientes, no hay pruebas suficientes para seguir adelante. Pero eso no significa que la mujer que ha denunciado se lo haya inventado. Sencillamente puede Eso es. no tener pruebas o ha podido tener una percepción de la realidad en la que considera malos tratos, no hablo de violaciones, ¿no? En la que considera malos tratos algo que no llegaban a serlo, pero de ahí a llamarlo denuncia falsa, hombre, eso es una palabra muy, muy gruesa, ¿no? Pero también es Claro. cierto, y ya te digo que esto es una percepción totalmente subjetiva, como todas las percepciones, que no me baso en estadísticas porque quizás es que ni la hay, ¿no? En cuanto a cómo se proyecta para algunos hombres que demonizan la causa del feminismo, cómo se proyecta el hecho de que no existe ninguna mujer que denuncie inventando agresiones de la pareja o de la expareja. Que eso no existe. Y claro, una persona que ha podido ser víctima de eso, de una denuncia con artificios, con tergiversación, etcétera, pues está totalmente ya perdido para esa causa porque puede pensar que va contra él esa causa. Es esa movida que tanto jugó la extrema derecha en su momento de decir las mujeres pueden en cualquier momento provocar que al hombre lo metan en el calabozo, que incluso lo condenen sin tener la más mínima prueba. Cosa que era un mito ultra, pero que a mucha gente le caló porque también había perfiles supuestamente feministas que intentaban proyectar esa idea. Todas las mujeres son buenas, todas las mujeres que denuncian son víctimas reales, no hay ninguna mujer que mienta nunca, ¿no? Yo creo que eso es el discurso tan naif, pues también raya en el absurdo y al final es ese error del que yo os hablaba, ¿no? En el que creo que algunos incurren. E insisto, esto no es para tenerlo necesariamente dentro de la entrevista, pero a mí es algo que a nivel discursivo me preocupa siempre mucho, porque creo que hemos perdido a muchos tipos en la causa feminista precisamente por utilizar incorrectamente el lenguaje o por ser demasiado naif en los conceptos. Y yo lo que creo es que habría que decir que claro que existen denuncias falsas, pero son el 0,03%. Claro, Eso es lo que de datos. efectivamente. Ya está. Ujú. Pues muchas gracias, Patricia, y muchas gracias, Sara, por acompañarnos y sobre todo por poner rigurosidad, datos y valentía periodística sobre la mesa. Hay que recordar, una vez más, siempre que hacemos entrevistas vinculadas con libros, hay que recordar el título del libro, Hija, yo sí te creo, que lo edita Libros del Caos y que es una herramienta imprescindible para entender fallos estructurales dentro de un sistema que es urgente transformar. Os aseguro que leer este libro es fundamental para romper de una vez por todas los pactos de silencio que desprotegen a la infancia. Pues Muchísimas gracias a ti. Ha sido Gracias a ti, Rubén. una entrevista muy detallada. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a Sí, vosotras, sí. insisto. Un Muchas placer. gracias por dejarnos espacio para este tema que sabemos que es complicado. No, muchas gracias a vosotras por crear espacios sobre este tipo de debates que son tan fundamentales. Un abrazo fuerte. Abrazo. Pues muchas gracias a los que habéis llegado hasta el final, como siempre, y os pido que compartáis, sobre todo, que compartáis lo que aquí hemos hablado, que lo mováis en vuestras redes y que os suscribáis al canal, le deis al like, hipeéis, etcétera, etcétera, que tanto nos sirve para saber si estas entrevistas os resultan interesantes y tanto nos sirven también para ayudarnos a seguir desarrollando este tipo de proyectos y estas charlas semanales como la que habéis escuchado.